DJs de Lleida. Amb Manel López Mamomo. Molt bona nit a tots els que us agrada la música, sobretot la que posem els DJs. Soc Manel López i un dia més tornem, els DJs de Lleida, per portar-vos continguts relacionats amb el nostre món, el món de la música. Avui tenim un programa ple de coses positives perquè comptarem amb el mestre Mike Platinas, amb qui entrevistarem a Sergi Elias, responsable d'operacions i fitxatges a Blanco i Negro Music. També tindrem a DJ Baldi, conegut DJ de l'Hormiguero, amb una especial de Sant Jordi, i JM Sánchez amb els clàssics de ball que tant ens agrada. I com sempre, acabarem punxant el vinil de la setmana, que avui és un tema que us agradarà moltíssim. Però abans anem amb una petita mostra de novetats. Per un costat, el nou tema de Madonna, I Feel So Free. Don't be a vibe killer. I també versió molt interessant del clàssic Blue Monday de New Order, titulat How Does It Feel, de Dap Dogs, Fiso i Sark. I ara sí, passem a DJ Baldi de l'Hormiguero. Anem a veure què ens explica. Con motivo del día de San Jordi, este es mi top himnos discotecas de Cataluña. ¡Vámonos! ¡Chasis, arriba! And we know heaven is our the place to be. Come with me, destiny's our and you will see, you will see, you will see, you will see, and you will see. Flying free, feel the ecstasy, race to be, DJ's factory. Beautiful eyes and beautiful keys, wonderful dreams we like riches. We can run all night and go very far, singing a song la 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 la. Doncs seguim amb una alegria impressionant perquè, com sempre, m'agrada contactar amb una persona igual de positiva que jo, que és el mestre Mike Platinas. Mike, bona nit, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches a todos. Bueno, yo también estoy entusiasmado hoy porque tenemos una visita de excepción. Tenemos a alguien que nos va a contar cosas muy interesantes, tanto para coleccionistas como bueno, en realidad para cualquier persona que tenga un amor por la música. Yo creo que eso es lo que caracteriza su trayectoria. Yo lo resumiría así: el amor, el verdadero amor por la música. Y además, Mike, dime, mucha experiencia, hombre, en el imagínate, mundo de la música. De la música en general, porque él comenzó con... Bueno, ahora nos lo va a contar muy rápido. Ya lo tuvimos anteriormente en DJs de Lleida aquí con nosotros, pero él comenzó como DJ en discoteca, en radio, etcétera. Con el tiempo fue AR, o sea, la persona del departamento artístico que decide qué canciones se editan en el mercado, qué productos nuevos se lanzan en el mercado, en uno de los grandes sellos de referencia del dance
no aquí, sino a nivel mundial, que es Blanco y Negro de Barcelona. Actualmente tiene una productora propia, también hace colaboraciones también con Blanco y Negro, etcétera, etcétera. Hace unas fiestas espectaculares. Bueno, a mí me gustaría recibir, no digo aplauso porque solo estamos tú y yo. No, le podemos poner, ya sabes que tenemos el automático Sí, y rápido venga, pues- le ponemos un aplauso. Pues ponemos el aplauso. Un aplauso, con este aplauso recibimos a Sergi Elías. Bienvenido. Aquí lo tenemos. Sergi, buenas ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Buenos días. ¿Tienes una ventana Donde te vea abierta y como tú? te vea. Oye, escúchame Sergi, una cosa. tienes una ventana abierta, ¿no? No. Creo. ¿No? Es que se te ve una luz por ahí. Digo, a lo mejor tiene una ventana abierta y le entra la luz de la luna. Ah, pues sí, bueno, Vale. No está abierta, pero no tengo persiana. Muy bien, muy bien. Bueno, oye, Sergi, una cosa. Tú llevas una larga etapa dedicado a la reedición o a las ediciones conmemorativas o de 40 aniversario o de tributo a grandes discos históricos que todos tenemos en nuestra memoria y en nuestra colección personal. Dentro sobre todo de un género que vendió en su conjunto 35 millones de copias, que es el género del megamix español. Cuéntanos un poco así, ya no te digo cómo surgió la idea, porque la sabemos, la idea es a través de la pasión, ¿no? Pero cuéntanos, porque claro, este año pasado, 85, año 2000, o sea, este año 2025, año pasado, se cumplían desde 1985 40 años de la irrupción del megamix en España. ¿Y qué hiciste tú? Pues una cosa muy difícil, hablar contigo. Yo creo que hasta es fácil y todo. Dificilísima. No. El problema, yo soy un apasionado de los megamixes, los que me conocéis ya lo sabéis, y de la música en general, y sobre todo pues empecé en los 80, pues al final con lo que empiezas es un poquito con lo que te quedas más, ¿no? Pero ostras, cuando surge la idea de reeditar estos 40 aniversarios, claro, lo primero que me pasó por la cabeza, pues hablar con dirección, con presidencia, con el que tiene que pagar el proyecto. Claro. Y los dos dijimos lo mismo. ¿Qué iba a decir Mike y Javier? Claro. Habrá que proponérselo porque, Claro. es decir, más allá del proyecto en general, que es reeditamos el disco y ya está, le ponemos otro color, digo, no, hay que inventar algo más. Entonces, vamos a hacer versiones 40 aniversarios. Los mejores megamixes que pueda haber en este país o en el mundo, que paradójicamente los mejores megamixes que hay para mí son los españoles, y como que decide soy yo, pues es lo que hay. Claro. Lo siento. Buscar a gente que tenga la fuerza o la intención o la capacidad o las ganas de tocar unos clásicos tan clásicos. Claro. No es fácil. Y tengo que decir que tú nos lo pusiste muy fácil, ¿eh? O sea, Sí, desde el punto de vista de los DJs, oye, encantados, que todo el mundo haga su visión. No, es decir, al final, vuestros trabajos, no se trataba de remanipular trabajos originales, sino de, con el mismo repertorio, hacer una visión nueva. ¿Qué pasaría si estos temas fueran editados ahora y los cogían otros discos, ¿no? Permite que haga un inciso, que es que yo recuerdo esta conversación contigo cuando estabas justo pensando el proyecto, justo iniciando, y dijiste, recuerdo que dijiste, la primera persona con la que voy a hablar, Mike, es contigo. ¿Qué te parece la idea? Y recuerdo que yo te dije algo así, como, me parece fantástica, cuenta conmigo para lo que tú creas conveniente, para todo lo necesario. Si otras personas de nivel, que si es a través de ti, por supuesto será gente de altísimo nivel mundial, van a hacer nuevas versiones, nuevas versiones, nuevas visiones sobre esos megamixes clásicos míos, yo voy a estar para lo que sea, encantado, te voy a ayudar en lo posible y tienes mi predisposición en todo lo que tú decidas y hazlo como tú creas. Yo tengo total confianza en ti. Más o menos te dije esas palabras. Entonces ya, a partir de ahí, como a Mike le pareció bien, pues supongo que se dijo, bueno, algo es algo, ¿no? Ya empezamos bien. No, es bien, puedo empezar. Claro. Pero a partir de ahí es, vale, ¿y qué más? Claro, ahí está. Y tal,
Vale, ¿y qué más? Oye, si hacemos una fiesta donde juntamos a los artistas, Es verdad. donde vengan los discjockeys, donde la gente pueda conocerlos a todos. Sí. ¿Y qué más? ¿No? Entonces, bueno, Yo me imagino- grande y funciona muy bien. Nos pasamos teta a teta en la fiesta que montamos en noviembre y que celebramos el lanzamiento del 40 aniversario de Max Mix Sí. con un mix inédito de la gana ver la demo de Mike. Sí. ¿Qué ibas a decir? ¿Ibas a comentar algo, Manel? Bueno, iba a decir que estos temas, el tema de preguntar a Mike y tal, yo creo que siempre en este mundillo tiene que haber el respeto por los dos lados, tanto por el artista no hacer algunas cosas sin el permiso de la empresa que ha publicado los discos, como la empresa que ha publicado los discos, respeto por los disjockeys, que es lo que nos ha explicado ahora Sergi, y que creo que es importantísimo. Claro. Y Mira, los mira, diseñadores. yo también tengo esto, ¿eh? Claro. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Él también lo tiene, claro. Por Y supuesto. los diseñadores, decías, ¿no? Sí, sí, porque también se ha contado con el ok y la aprobación. De hecho, los diseños del 40 aniversario los hizo Xavier Aymar, Sí, del dúo Chabibi. sí. O sea que, Diseñador de las portadas originales qué importante. del primer y segundo Max Mix. Qué Cuidado. importante para mí, al menos, como ya he dicho alguna vez, soy seguidor de esos diseños y soy seguidor de los cómics en general. Qué importante es, al menos en la marca, por ejemplo, Max Mix, qué importante que es la música, Ujú. la distribución Sí. y el diseño de las portadas, porque yo creo aparte que mismo. todo ese conjunto hizo que y ha hecho que sea un producto tan reconocible en todo el mundo. Sí. es que tú ibas a la tienda, veías un Max Mix y sabías que era un Max Mix. Ah, No ahí hacía está. falta que pusiera Max Mix, sabías que era un Max Mix. Eso Sí. es. Ahí vas a poner Totalmente. directamente porque decía, Totalmente. es un Max Mix. Sí. Tiene 100%. el tipo de Max Mix, diseño Max Mix, es un Max Mix. Con lo cual ahí ibas a poner directamente. Eso no era fácil de hacer. Bueno, y entonces yo tengo muchas preguntas. Yo esperaba que Mike te acribillara a preguntas, pero yo sé que habéis hoy no sé hasta qué punto podremos apretarte un poquito, Sergi, porque claro, yo soy de apretar bastante. Perdona, esto, yo la apretar lo dejaría para otro día. Yo lo invitaría otro día, si me permites, Manel. Sí, Y tanto. ese día le apretamos las tuercas. A mí, sí, queda en el listado de lo Pero pendiente. podemos decir que el próximo día vamos a apretarle un poquito, que nos diga qué van a hacer próximamente. Aquí hoy Ahí, vamos a de hablar hecho- un poquito de estas cosas que ha hecho, pero Sergi tiene ahí unos cuantos secretos secretísimos. ¿Podemos hacer una palabra, Mike, de estas que inventamos en el programa? Secretiosis. Momento. Ostras, ahora me has pillado en pelotas. Bueno, Yo sí me suena muy mal, ¿eh? Me suena como si tuviera una no lo sé, es que aquí enfermedad en el programa inventamos palabras muy extraños. Sí, mega secretos. Mega secretos, perfecto. Mira, Mega secretos. Pues Los mega el secretos próximo serán día quiero el que próximo nos día. digas, bueno, nos anticipes o nos des alguna pincelada de cosas que tienen que salir próximamente y que estoy convencido que van a hacer las delicias de todos estos seguidores de los megamixes y de las recopilaciones clásicas. Bueno, lo primero, comentar lo que acabamos de sacar ahora mismo, Claro. que es una cosa que tenía guardada en el cajoncito y que, bueno, la verdad es que mucha gente cuando reeditamos los mega... No reeditamos, de hecho hicimos los Max Mix 40 aniversario, dicen, oye, ¿y los originales por qué no los reeditáis? Entonces, tú piensas, bueno, todo el mundo los tiene, todo el mundo más o menos el que le apasiona el disco lo tiene. Y dijimos, bueno, pues oye, ¿y si hacemos una edición especial? Ah, esta es muy chula. Ah, qué guapo. Qué guapo. Max Ya Mix veo. 1 Sí. original, Pero. Fíjate, en formato gatefold, qué bueno portada. y incluimos Qué bueno, qué bonito, los mixes originales, qué chulo. el mix 40 aniversario de Vince Saitedu Sí. y un bonus track, que es un mega mix adicional Claro. que no está en ningún otro formato.
Claro. Porque en todos los megamixes, como Mike sabe, Sí. quedan detalles, defectos. Siempre quedan Esta cositas. mezcla hay dos formas de hacerla. La hacemos de esta forma y la hacemos de otra. Bueno, pues una para la cara y otra para la cara B. Para cada vez. Así que estoy súper contento de haber editado este disco. Que además. Este es de vinilo de color azul. Además es de color el vinilo. Tenemos vinilos de color azul, de color rojo, de color negro. Yo tengo la sensación, permíteme, que este programa de hoy, con Sergi y Elías, y el siguiente, que habrá una segunda parte de esto, van a ser vaciladas visuales. O sea, llega Sergi y nos deja a todos con la boca abierta y con los ojos como platos, con ganas de comprar los discos. Yo ya sé que esto suena a spot de publicidad gigantesco, pero es que no merece menos. O sea, la ocasión es 40 aniversarios, reediciones, en ediciones de lujo para coleccionistas, fans y seguidores. A mí esto me lo dicen en el 85 y yo te digo, Claro, pensando- anda ya, hombre, anda ya. Esto no vamos a un gran público como en el 85, hacías un lanzamiento Sí. para vender los temas. Entonces vas directamente al fan, al que le Claro. tienes que dar algo más. Es decir, no le Exacto. puedes dar el disco y un color. Sí. Le tienes que dar algo más. Entonces, Sí. Pero yo os tengo que decir una cosa y perdonadme los dos, pero el mundo está mucho más globalizado Sí. que en 1985. Mucho Así que más. yo creo que sí que llegaba vuestra música a Japón y a muchos países, pero yo creo que ahora es mucho más accesible que en aquel entonces, porque en aquel entonces puede que alguna tienda lo llegara. Teníamos la música de importación, cosa que ahora es muy fácil pero- tener una tienda como Amazon o como otras tiendas Sí, y sí, sí. pedirlo y en 24 horas lo tienes Pero en es que casa. ahora te vas a la web de blancoynegro.com. Por eso digo que yo creo que incluso el mercado incluso podría llegar en según qué situaciones ser más amplio. Sí, sí, no, sí. el mercado es global. Lo que pasa es que el público al que va dirigido esto Claro. sí que es el público de nicho. Sí, No es que sí. pretende alcanzar a toda la masa social que le gusta la electrónica, Claro. sino que va dedicado a la gente que le gusta los megamixes. Claro. De Chile, de Japón, de Italia, de Dinamarca. Claro. De hecho, sí que es verdad que el grueso se vende en España, Ujú. pero casi el 40% lo vendemos fuera de España. Qué bueno. Hay Qué una bueno. masa social Qué seguidora bueno. del Megamix español que para ellos Max Mix 2, Más Mix que Nunca, Más Mix 4 son el top 3 de megamixes de toda su historia. Pero Qué bueno. además, Hablo de daneses, la semana pasada estuve en Finlandia, finlandeses, y por lo cual... pero además ahora, Sergi, yo diría que una de las ventajas que hay ahora es que en aquel momento, en el 85, había que editarlo en España, en Francia, en Italia, en Claro. México y ahora, creo, se edita un poco a nivel global, ¿no es así? No, Se distribuye a nivel global. Vale. no, antes estaba lo que se llamaba la import. Sí, Otra cosa es que fuera más o menos legal. claro. Cuando tú editabas un megamix, como Más Mix 1 o Más Mix 2, que tienen temas internacionales que son licencias, las licencias son domésticas, que se dice. Es decir, que solo las puedes utilizar en tu país. Pero bueno, si alguna tienda de Francia te pedía 20 copias, decías, bueno, pues se las voy a enviar. Claro. Y si te llamaba un finlandés, pues las enviabas. Y al final la trazabilidad era complicada en aquella época porque estaban las tiendas de import. Claro. Y a mí siempre digo lo mismo. Dicen, no puedes vender en Italia. Digo, no, yo no lo vendo en Italia, pero yo no puedo impedir que una tienda de España Claro. que vende a través de una plataforma shop o un Discogs o un Claro. marketplace lo venda en Italia. Bueno, Claro. Pero por curiosidad, Sergi, lo tienes sobre la curiosidad. y hasta dónde salen. Pero a partir de ahí pierdes la trazabilidad. Decía que por curiosidad, entonces, pero igualmente, aunque se tenga que hacer unos permisos, lo digo a nivel interno y por curiosidad, cuando editáis un vinilo, ahora mismo se edita en varios idiomas, con varios países, ¿no? No. Exacto, a eso me refería en parte. Hace una edición. Sí, sí. La de aquí. Bueno, o varias ediciones, pero Bueno, siempre. pero aquí. Sí, No, pensar que si tuviéramos que hacer una edición para cada país, significaría duplicar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar el coste. Es una locura. Es una locura. Porque la carpeta tendría que ser... una cosa que hicimos creo que fue en el Más Mix que Nunca, la edición deluxe, es que incluimos un QR
en la gráfica del disco, Sí, donde había toda la historia que explicaba Mike y explicaba Javier en inglés. en inglés. Alguna persona que quería saber pues con el teléfono pues, cogía el QR, picaba Sí. el QR, Sí. le dirigía a un sitio donde podía leerlo todo en inglés. A una web. Exacto. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Si tuviera que poner todos los textos en inglés, se me hace un libreto. Claro, claro. No un libro, no un libreto, tendría que ser un libro con todos los idiomas. Manel, una pregunta. ¿Cómo vamos de tiempo para Vamos este bien, primer- vamos bien. No, Sí, de momento vale, vamos bien. Aún nos puede explicar alguna Sergi. intimidad que no se Sergi. hace nunca. Haznos un resumen, es largo, pero estaría no para uno, sino para 5 programas mínimo. Me quedo corto, pero pues hacernos un resumen sintético, sintético, sobre la espectacular fiesta del 40 aniversario del Max Mix de noviembre del año pasado. Por favor, ya que estás aquí, por Un favor. resumen, bueno, fue una ilusión. Era mi primera fiesta. O sea, yo nunca había organizado ninguna fiesta desde mi compañía, desde Osado Music, y fue un reto, porque cuando le propuse a Andrés hacerlo, me dijo que sí. Lo primero que necesitaba era el uso de marca, que como sabéis, o muchos saben o no lo saben, las marcas de Max Music son de blanco y negro, y es un poquito raro para muchos ver esto aquí junto. Pero, chico, el logo de... Sí, 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 sí. Dice, es que es muy chocante ver esto. No, Bueno, chocante verlo esto. hoy en día es casi Sí, normal, sí. pero en un tiempo hubiera sido imposible. Sí, es como ver a Ricardo Campoy y Félix Museta andando de la mano, paseando por la mano por la playa. Anyway, no me bastó con hacer los discos, sino que quise hacer una fiesta que fuera una celebración de amigos, donde se Claro. juntaran un montón de amigos, Claro. donde artistas que hacían muchísimos años que no venían a Barcelona a cantar pudieran venir, que vinieran artistas que no habían cantado nunca en España, como Scotch, por ejemplo, que nos tosiera su disco Van a la cara, Qué bueno. que nos cantara un Take Me Up y un Mirage, que viniera a mi comisión y cantara How Old Are You, el de Wall Is You. Qué bueno. Fue maravilloso. Te tengo que También era decir, Roberto Turati, el productor de Fue la bomba. Dan Harrow, de Joe Yellow, tantos exitazos. Para mí era un sueño y nunca lo viví como un voy a montar una fiesta para ganar pasta. O sea, era una ilusión. Yo tengo que Tuve la decir- suerte de que nadie me dijo que no. Entonces nos juntamos un grupo de 400 personas en Bolis de Rey y vivimos una fiesta súper divertida con Mike Platinas, Tony Peret, los Mixing Boys y Roberto Turati a los platos. Vino Harold Swarman también a pinchar desde Holanda. Sí, es verdad, también. Sí. Vino a cantar mi comisión, vino a cantar Sí. el Scotch, cantó Fred Ventura también. Qué bueno, tío. Y esperemos que solo sea el principio de esto. tengo, O sea, la verdad tengo- es que- tengo que decir que yo he tenido muchas emociones en mi vida, pero ese día tuve una de las emociones más importantes que he vivido en toda mi vida. Y no te exagero. Yo podría decir que sería como la primera vez que vi a New Order, pues un poquito como eso, ¿no? Ver allí al Mico Mission. Además, Hostias. tengo que decir, y lo he dicho muchas veces, es un pedazo de artista para Sí. la edad que tiene 91 años, y entonces... 91, no, 81. Sí, sí, sí. 81. Perdón. Ah, sí, ahora se me ha ido un poquito la castaña. Perdón, 81 años, pero bueno, Sí, sí, claro. igualmente, 80 Ya me gustaría. 81 años en el escenario. Bueno, en aquel momento tendría 80, pero con 80 años, la manera de moverse, la manera de animar a la gente. No, y las tablas, que se nota cuando alguien lleva Claro, toda claro. la vida en este Es que caso, gracias ¿no? a las tablas, Sí. es que tiene eso. Que sabe No, llevar. desprende esa magia y bueno, y luego la energía de Lanchini de Scotch, de Miss Lanchini de Scotch, otro super crack. Que Scotch bueno, también. Pasó una cosa con mi comisión, que esto la gente no lo sabe. Mi comisión me pidió un atril, porque dice, Sergi, hace mucho que no actúo Ajá. y no sé si me acordaré de todas las canciones. Entonces me pidió un atril con una lámpara, la movida, busca el atril, y cuando llegó al aeropuerto me dijo, me he dejado las letras en el avión. ¿Qué? Las venía repasando en el avión y me he dejado las letras en el bolsillo del asiento. Ostras. Y bueno, digo, si quieres las busco, te las imprimo, y dice, no hace falta. Y oye, Pues cualquiera diría. Bravo. Cualquiera Bravo, diría, bravo. porque queda una actuación espectacular, además.
Creo que por las redes hay unos cuantos vídeos que se puede ver y vamos. Sí. De hecho, Insisto. Ángela, que era la corista, Sí, que es su mujer, de Sí. hecho, sí. me dijo, he visto muy pocas veces a Miko tan emocionado, tan entregado al público como en este. O sea, hubo una comunión perfecta entre la, Sí. entre la audiencia y Miko. O sea, Sí. fue maravilloso. Y Yo permíteme tuve y permíteme- la Momento. suerte de actuar con él posteriormente en una sala de terraza. Yo lo vi también, lo que dice Mike, unas tablas y una manera de actuar que, bueno, claro, lleva toda la vida. No fue Claro, sí. Bueno, yo, permíteme. A Miko le pilló tarde, ¿eh? O sea, Miko se metió en editar el disco con 40 años. Ya, es que es Pero increíble. bueno, hablar de Miko Mission también son 5 programas. Permitidme, por favor, que habla de Vince Lanchini de Scotch, que él había sido baterista, ¿verdad? ¿Cierto? Casi todos los cantantes italianos han sido bateristas. Eso todavía. Ha sido baterista, pura baterista. No, y estos juegos como si fueran percusión que hace con la boca, como si estuviera tocando la batería, y la energía que le puso en el escenario, yo no lo había visto nunca en directo, tú, Sergi, varias veces, y ya me dijiste, atención con Lanchini de Scotch, que cuidadito, ya verás cómo va a levantar a la gente. Bueno, Y eso, es que ya en su momento los vídeos ya desprendían un poquito la energía esta, pero que la mantenga después de tantos años. Exacto. Y es un estilo distinto al de Miko Mission, porque Miko Mission se mete a gente del bolsillo por clase, por estilo, por saber estar en el escenario, pero Lanchini es pura energía. Son dos estilos radicalmente distintos, los dos muy interesantes en directo, y yo disfruté, lo disfruté todo esa noche, esa tarde-noche, fue... Bueno, lo fácil sería decir, ha ido tan bien que no voy a hacer ninguna más. Pero... Dejo ahí, no. pero... ¿Por qué lo voy a estropear? Sí, no. ¿Por qué lo voy a estropear si es un momento mágico que todos tenemos ahí grabado? Otra persona diría esto, pero no hay diferencia. Tú eres Sergi Elías, tú no eres cualquier persona. Entonces... Y a Sergi Elías tenemos que decirle buenas noches, lo siento mucho. Esto es emocionante. Igual que nosotros estamos emocionados, estoy convencido que los que están en su casa ahora viéndolo también se emocionan un poquito. Vamos a acabar con un trocito de la fiesta, si os parece bien. Y nos emplazamos a un próximo programa porque nos tienes que explicar más cosas, que sé que tienes muchas cosas. Y lo que va a contarnos. explicar en el próximo programa, el próximo capítulo que estarán DJs de Lleida, es futuros proyectos, lo que se está cociendo para este año 2026. A fuego muy lento. Pero se está cociendo. Sergi, buenas noches. Gracias, Buenas Sergi. noches, Ronnie. Hasta luego. Adiós. ¡Chao! Las Palmas. So, Yeah, oh. Yeah, oh. I'm fine. Angela. woo! Miko! You are my dream around my sweet desire. You are the moon that's in the sky. I see there is a glow on all the people. Yes, they know that I'm so deep in love. Day after day, I'm feeling very happy. Since you came, I knew you were the one. I wanna love to keep me going, baby. Close my eyes and all I do is you. Everybody! Sing, 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 sing my dream around. Do, 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 sing my dream around. Again, again! Sing, 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 sing my dream around. Yeah! Do, 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 sing my dream. I want to come here beside me, honey. Put your lips on mine and take my mind tonight. You are my love, my star, my rain and fire.
You say inside, Yo, 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 you say by my side. bello! Grazie Barcellona! You stay by my side. Yo! Che bello, che bello, che bello! Ei, que s'encenen els llums, que es posa l'agulla al disc, que arranca la màquina del temps. Ben trobats i ben trobades. Això és DJs de Lleida, el programa que cada setmana us posa les piles a tope. Walkman a punt i la cinta de caset preparada per gravar els bons moments. I el control, com sempre, JM Sánchez. Avui obrim foc amb una autèntica bomba del 79 que encara fa tremolar les boles de mirall. Es diu Freddie James i un tema que enganxa com un xicle als cabells. Nano canadenc, de només 14 anys. Sí, heu sentit bé, 14 anys. Va llançar aquest himne disco que sonava una vegada i una altra fins que la gent suava la samarreta. Ei tu, que estàs allà assegut, aixeca't de la cadira. La disco és per ballar, no per mirar com un estaquirot. Això és el que ens vol transmetre amb aquest Get Up and Boogie. Au, puja volumen, mou aquest cos i deixa't portar, que comenci el ball i no marxis gaire lluny, perquè la següent és una traca. Ull, doncs sí, gent, s'acaba una altra sessió, una setmana més. Hem fet màgia dels 70 als 90, de la pista de ball al menjador de casa. I per marxar, per tancar la porta, però deixar la finestra ben oberta, necessitem una reina del so eurodance que va posar a ballar el món sencer a mitjans dels 90. Parlem de l'any 1995, parlem d'Itàlia, parlem de Corona. Darrere d'aquest nom hi havia una veu inolvidable, l'Olga Souza, una brasilera que va arribar a Itàlia amb una maleta i moltes ganes de triomfar. I escolteu, que això és important. Aquest tema va ser un èxit mundial. Try Me Out és una invitació descarada a tastar el que t'ofereix, a no quedar-se amb les ganes, a saltar a la pista i comprovar si el ritme et fa vibrar de cap a peus, sense embuts, sense romanços. Vine, prova'm, que val la pena. I amb això tanquem aquesta setmana, gentada. Gràcies per acompanyar-nos des del sofà o de la pista de ball, per ballar amb nosaltres, per fer que aquesta cabina sigui el lloc més guai de la tele. Amb vosaltres, JM Sánchez. Au, puja aquest volumen fins a sostre, mou el cos com si no hi hagués demà i deixa't portar per aquest ritme que et fa dir sí. I arribem al final del programa d'avui. I ho fem amb un maxi molt, molt especial. Michael Jackson Air Song en la seva versió Honey's Club Experience, una de les meves cançons preferides. Aquesta setmana s'ha estrenat la pel·lícula sobre Michael Jackson i, sincerament, més enllà del que puguin dir alguns crítics o experts, jo us he de dir que és una pel·lícula formidable, perquè el que realment transmet és la grandesa d'un artista únic, de com Michael Jackson es va convertir en el rei del pop. I també de la cultura del maxi i de les pistes de ball.
I aquest remix té una història molt curiosa, perquè Honey el va fer gairebé d'amagat, ja que la discogràfica no volia una versió ballable d'un tema tan seriós. Però quan Michael el va escoltar, li va agradar tant que va decidir incloure'l oficialment. I tot això té encara més valor si sabem que el moment final de la cançó, aquests crits tan intensos, Michael els va gravar en una sola presa, a les fosques, acabant completament emocionat al terra de l'estudi. Això és el que aquesta versió aconsegueix portar tota aquesta emoció a la pista de ball. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem la setmana vinent amb més música, més col·laboradors i més continguts. I ara sí, pugem el volum i a ballar. Moltíssimes gràcies i adeu.